Redes que no pescan. Tal vez sea porque soy viejuno y no me terminan de entrar en la cabeza las nuevas formas de comunicación. O tal vez sea porque los llegados a las mismas se equivocan. El caso es que la visión y exaltación de las necesarias redes sociales están dejando de lado las formas de comunicación que empleábamos antaño para captar nuevos aficionados a nuestro deporte. Esta semana he hablado con dos míticos. Uno defendía a ultranza las redes como única forma, el otro decía que era necesario que cohabitasen. Con las redes nos comunicamos con nuestro círculo y los componentes de ese círculo ya saben cuándo hay carreras y todo lo concerniente a ellas. No abrimos el interés a posibles aficionados y aficionadas que no estén en nuestro endogámico mundo y convertimos el automovilismo que queremos popularizar en algo sectario para unos pocos. Si a los sistemas tradicionales, ruedas de prensa, comunicados de prensa, actos abiertos al público, etc., incluimos las redes, conseguiremos esa doble intención y popularizaremos nuestro deporte, que es al final el objetivo. Y cuanto más nos centramos solo en las redes y vamos olvidando los medios, estos medios se van olvidando de nosotros, porque ya no les damos de comer. Así que, cuando enviamos una nota de prensa, por muy bien hecha que esté, no somos importantes, puesto que el gran público, ese que les da de comer, no se entera de que existimos. A esta pescadilla sí que podemos cortarle la cola para que no se la muerda y podamos pescar no solo en las redes. Firmado Kiko Magaña.